llegando a los 42 millones de dosis, 41.833.840 dosis ha recibido nuestro país al día de la fecha. De esas dosis se ha distribuido casi el 90%, ya están en cada una de las jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistas por el Gobierno Nacional. 37.165.114 son las dosis que han sido distribuidas. Queremos hacer una aclaración y especificar bien el stock que todavía está en el nivel central o en proceso de distribución. Son 5.616.166 dosis, de las cuales 3.5 millones son las vacunas de Moderna, las vacunas que han sido donadas por Estados Unidos, la mayor donación que ha realizado Estados Unidos a un país de Latinoamérica, que han ingresado hace unas semanas y, como se ha informado en reiteradas oportunidades, han sido reservadas para destinar a adolescentes con comorbilidades. En el día de ayer se hizo una reunión ampliada de expertos y la Comisión Nacional de Inmunizaciones para volver a revalidar lo que se había recomendado en la CONAIN y hoy en el Consejo Federal de Salud definir la estrategia final de vacunación de adolescentes con comorbilidades. Son alrededor, estimativamente, 900.000 personas entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad que incluye enfermedades metabólicas, con personas con obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades neurológicas, que hoy, en el día de la fecha, en el Consejo Federal de Salud se van a definir específicamente para poder abrir los registros ya con la clasificación final y, en función de eso, simultáneamente iniciar la distribución. Atento que la semana pasada hubo una opinión positiva de la Agencia Regulatoria Europea y también esperamos la aprobación definitiva en el día de la fecha. Es por eso que ese stock se ha definido estratégicamente para esa población. Tenemos también en el stock, en esas 5.6 millones de dosis, 551.400 dosis que ingresaron ayer a la tarde de AstraZeneca en un vuelo y que están en el proceso de autorización de uso para su distribución, y 1.2 aproximadamente millones de dosis de Sinopharm, de las cuales casi 1 millón se distribuyeron entre ayer y se terminan de distribuir hoy, por lo tanto están todavía en proceso de distribución. Esa es la composición del stock que, como siempre decimos, está en permanente movimiento. Una vez que llega a las jurisdicciones, se distribuye a los vacunatorios, se aplica y luego se registra. Ese es el proceso por el cual se está trabajando intensamente para poder seguir avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, con, en el día de hoy, más de 30 millones de dosis aplicadas, más de 24 millones de primeras dosis y 6 millones de segundas dosis. Más del 50%, 1 de cada 2 argentinos y argentinas han iniciado su esquema de vacunación. El 74%, si analizamos los mayores de 18 años, ha recibido al menos una dosis de vacuna. Casi el 90%, el 89% de los mayores de 50 años ha recibido al menos una dosis de vacuna y el 90% de los mayores de 60 años. Cuando analizamos el esquema completo, las segundas dosis, el 19% de los mayores de 18 años ha completado su esquema de vacunación. Esto asciende al 37% si hacemos el análisis de 50 años o más, y ya la mitad de los mayores de 60 años han recibido su esquema completo, trabajando fuertemente para completar el esquema de vacunación de todas las personas que han iniciado, han recibido la primera dosis, y ese va a ser uno de los ejes del Consejo Federal de Salud también. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos 9 semanas consecutivas de disminución de los casos, tenemos 7 semanas consecutivas de disminución de las muertes, y es la 7ª semana consecutiva también donde disminuyen también en forma sostenida las internaciones en terapia intensiva de personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. En el
pico de esta segunda ola, que fue, ustedes saben, la más importante en nuestro país, hemos llegado a tener 7.839 personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. En el pico de la primera ola, 5.119, y en este momento tenemos 4.358 personas, así que estamos por debajo ya del peor momento de la primera ola, que sabemos que fue, como decimos, esta segunda ola todavía de mayor preocupación. Esto muestra claramente una disminución en la atención del sistema de salud en todas las jurisdicciones, y esto claramente impacta en la cantidad de muertes. Sabemos que el porcentaje de personas que ingresan a terapia intensiva, las personas que ingresan a terapia intensiva, el porcentaje de mala evolución, de posibilidad de fallecer es alto, así que son todos indicadores muy positivos y realmente con mucho optimismo. Sí tenemos que también decir que todavía el promedio de casos del mes es de alrededor de 12.000 casos, todavía debemos seguir disminuyendo el número de casos, los cuidados en este caso son muy relevantes para poder seguir disminuyendo la cantidad de casos, la cantidad de internación en terapia intensiva y la cantidad de fallecimientos. Sí es un logro importante que en el medio del invierno, que en la estación donde estábamos muy preocupados y preocupadas por la dinámica de la transmisión viral, estemos en esta situación que de ninguna manera está resuelta, pero el riesgo de tener un invierno muy diferente era muy concreto y estamos transmitiendo y compartiendo noticias relevantes y buenas. Bien, 18 minutos de las 8, está hablando Bisotti, ¿no? Otra vez me río, ¿no, Florencia, Rubén, por el tema de la campaña más grande de vacunación, pero también los números que dice, se nota la diferencia que hay entre la primera dosis y la segunda dosis, ¿no? Habla de 24 millones de personas con primera dosis y tan solo 6 con segunda dosis, ¿no? Sí, y Alberto Fernández, retomando esto que vos decís de la campaña, a algunos los sorprendió que Alberto Fernández tomara el tema de la vacunación como un tema de campaña en el discurso, en el mensaje de ayer. Digo porque es por donde tiene más flancos débiles el gobierno, aparte, ¿no? Cristina en el había tema dicho de la vacuna. ¿Cuánto fue? Un mes más o menos, en un acto en un hospital en La Plata con Kicillof, dijo, no pongan a las vacunas en la pandemia en la campaña. Exactamente. Y bueno, ayer el presidente las puso. Lo que pasa es que también a mí me hace gracia en el discurso oficial, también es que cada vez se va acotando más el universo de manera tal que los números parezcan mejores. Al principio se hablaba de la cantidad de gente con una dosis. Ahora se habla, como enseguida uno empieza a replicar, bueno, una sola dosis no es suficiente, las nuevas variantes exigen 2. Bueno, entonces, los mayores de 80, el 90% tiene al menos una dosis. Fíjate como que se va achicando los mayores y se empieza a hablar básicamente del universo de mayores, sí, entre quienes están al menos inoculados con una dosis, pero que hoy sabemos que no es suficiente. No, no es suficiente, y aparte no es que lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas y también el ejemplo del mundo lo están marcando, ¿no? Tal es el punto, lo que vos contabas hace un ratito de Israel con Pfizer, ¿no? Que están pensando ya en una tercera dosis, independientemente que en Estados Unidos la FDA no le da la autorización. Israel está pensando en una tercera dosis para sus mayores de 60 y Estados Unidos, la FDA, le pidió a Moderna y a Pfizer que en los ensayos clínicos que está haciendo en este momento entre menores, incorpore además a los chicos desde los 5 años. O sea, lo que también te prueba es que el universo de personas vacunadas necesita ser prácticamente completo. Sí. Necesita ser prácticamente completo. Y en eso, ahí si ampliamos el universo y miramos ya la foto como un todo, la Argentina todavía no está bien. No, exactamente. En instantes, mucho más de la conferencia de Bisotti en un día muy importante con respecto a la vacuna Moderna y qué va a pasar con la Pfizer. Y está hablando ahora de la vacuna CanSino. Del esfuerzo de meses, de muchísima gente y de intensas negociaciones, en el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos, y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre
el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer, con, por supuesto, esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022. Finalmente, también en el día de ayer se autorizó el Comité de Ética del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Investigación de la Salud, autorizó el ensayo clínico de intercambiabilidad, al cual ayer también hemos informado que estamos agregando la vacuna Moderna para poder estudiar la intercambiabilidad con la vacuna, con todas las vacunas disponibles en Argentina. Tenemos 2 centros que ya han iniciado y están un poco más adelantados en relación a eso, así que esperamos tener también novedades en las próximas semanas, con lo cual estamos trabajando de manera muy intensa, de manera muy comprometida, tanto desde el Estado Nacional para seguir asegurando la provisión de las vacunas, como con las jurisdicciones y los municipios para seguir escalando la vacunación, seguir ampliando grupos de edades y nuevamente volver a fortalecer los cuidados. Estamos en un momento donde el horizonte nunca estuvo tan cerca, nunca estuvimos tan cerca de poder encontrar el alivio que tanto buscamos en los últimos meses, en el último año y medio, y de poder realmente ya sentir el trabajo que hemos hecho en conjunto y el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad argentina y las 24 jurisdicciones. Así que el mensaje final es: sigamos cuidándonos, ese cuidado individual tiene impacto colectivo y estamos bien cerca de seguir y de llegar a la vida que queremos y encontrar ese alivio. Muchas gracias y estamos abiertos para las preguntas. No los presenté, pero ya los conocen. Juan Manuel Castelli es subsecretario de Estrategias Sanitarias y Analía Rearte es directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica. Buenos días, ministra. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quiero pedirle, por favor, si nos puede dar alguna precisión más sobre qué contiene este acuerdo. 23 minutos a las 8, se confirmó lo que decía hace un ratito Flor, tal vez una de las grandes noticias del día, ¿no? Finalmente parece que se termina la novela con Pfizer, faltan cosas de logística, dijo, pero 20 millones de dosis para este año y algo muy importante, adolescentes, de 12 a 17. Flor. Bueno, yo terminé que finalmente se terminó la novela con Pfizer, se firmó el acuerdo ayer, hoy lo está anunciando Bisotti, después de un año, ¿no? Porque más o menos en esta misma época del año pasado es que comenzó el vínculo del gobierno con Pfizer, que Pfizer ya había comenzado sus ensayos clínicos en el país. 20 millones de dosis para el 2021 también, ¿no? Exactamente. Dice que es la gran novedad. De aquí a diciembre, es dentro de este año la llegada de las vacunas. Un anuncio que se esperaba que viniera, perdón que lo diga en estos términos, pero el gobierno, lo acabamos de mencionar nosotros, el gobierno empieza a hablar de vacunas y obviamente, ¿por qué el gobierno empieza a hablar de vacunas? Porque tiene estos anuncios para hacer, ¿no? El anuncio de Pfizer, como bien decía Florencia recién, casi con un año de demora, eran 13.500.000 dosis garantizadas en ese momento. En el primer semestre de este año. Exactamente, en el primer semestre de este año finalmente las vacunas van a llegar. Con la cuestión de la logística tiene que ver con, hay toda una cuestión de infraestructura que exige la vacuna de Pfizer, que imagino yo se soluciona en 3 horas. Se soluciona en todo el mundo. Porque Rubén. Todo el mundo lo solucionó y no tiene inconvenientes en la cuestión Rubén, de logística. Que tal vez es muy importante también este acuerdo, esta oficialización, y lo hablamos también con lo de Moderna, porque no solamente estas 20 millones de vacunas, que ahora también pueden entrar las donaciones. Sí, claro. Bueno, esto lo que habilita, está muy bien lo que marcaba Rifle, esto habilita también que la cuota de donación dentro del menú de vacunas que donan los Estados Unidos, que entre paréntesis, podríamos sumar un agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por las vacunas que ha donado, ¿no? Porque no ha habido un agradecimiento público como sí lo hubo con las vacunas